aquel 8 de diciembre del año 2014. Ese día fue todo diferente. Estaba su hermano en la recámara donde, hermanos, estaba postrado mi padre, juntamente con mis hermanos, juntamente con mi madre. Y ahí, hermanos, nuestra angustia empezaba, hermanos, a hacerse cada día más, hermanos, grande. Veíamos al apóstol de Jesucristo acostado en aquel lecho del dolor, en aquella cama. Yacía, hermanos, inerte. Su rostro no demostraba ninguna emoción. Hermanos, sentíamos cada vez más conforme volteábamos a ver aquella máquina que le permitía respirar. Pues, hermanos, un día anterior le habían puesto aquella máquina para que lo ayudara un poquito a mantenerse en vida. Y veíamos aquellos números que empezaban, hermanos, a disminuir. Y volteábamos entre nosotros, y aquel escalofrío, igual que tu hermano, igual que mis hermanos, empezamos a sentir dolor, empezamos a sentir tristeza. Nos volteábamos a ver entre nosotros y los números se iban disminuyendo conforme pasaba el tiempo. Volteábamos a ver a los médicos que estaban ahí presentes, y ellos, agachando su cabeza, meneaban su cabeza, sabiendo que humanamente habían hecho ya todo lo posible por mantenerlo con vida. Cuando llegó el momento en que uno de los doctores nos dijo: hermano, el varón de Dios ha dejado de existir. La máquina, hermanos, señalaba números ceros en la pantalla y caímos llenos de dolor. Sí, hermanos, porque este cuerpo, hermanos, tenemos que entenderlo. No, yo no escuché gritos de, hermanos, de reproche a Dios. No, hermanos, yo nunca oí a mi familia que dijera: ¿por qué te lo llevaste? ¿Y por qué eres injusto? No, hermanos, nunca. Porque nuestro Padre no nos enseñó a reclamarle a Dios absolutamente nada. Pero sí nos dolía. Y doblando nuestras rodillas, empezamos a llorar, viendo ahí al apóstol del Señor, hermanos, que había dejado de existir. Y ahí entendimos que su espíritu por fin había alcanzado la victoria. Busqué entonces un lugar a solas para hablar con Dios, porque, hermanos, sacaron el cuerpo de mi padre de su recámara y la llevaron a otro cuarto, que atravesando un pasillo en el segundo piso habían preparado, hermanos, los doctores como un tipo hospital para preparar el cuerpo. Y cuando yo iba viendo pasar el cuerpo de mi padre, me empecé a sentir solo. Sin duda un sentimiento que mis hermanos también, hermanos, vivieron. Sin duda, hermanos, un pensamiento, una situación que también ellos estaban experimentando. Y toda la familia fue atrás del cuerpo y se metió a aquel cuarto. Y yo los fui viendo que desaparecían a lo largo del pasillo. Y ahí su hermano se empezó a sentir muy solo, hermanos, desprotegido. Vi aquel cuerpo y decía: ahí va el que me cuidaba, ahí va el que perdonaba mis errores, ahí va el que cuando me querían hacer daño me protegía. Sí, me castigaba como todo padre que ama a su hijo lo hace, pero nunca permitía que se me destruyera, porque era mi padre. Y no lo estoy diciendo de una forma material, no, hermanos, lo estoy diciendo en un sentido espiritual. Y mis hermanos pueden testificar y dar veracidad a estas palabras. Cuántas veces veíamos que, hermanos, por alguna razón nos iba muy mal en la vida, y a veces creíamos que no teníamos la salida, y solamente, hermanos, buscábamos la mirada del apóstol del Señor, y en él, hermanos, encontrábamos otra vez asilo, protección, cuidado, aliento para seguir adelante. Aquel cuerpo ya no lo veía fuerte. Aquel cuerpo ya no lo sentía con aquel espíritu que le daba que animaba aquel cuerpo, sino que lo veía inerte, ya sin poder defenderme, ya sin poder protegerme, ya sin poder cuidarme. Y entonces mi carne se empezó, hermanos, a sentir triste, llena de dolor y llena de soledad. Fue entonces que busqué
aquel espacio para poder, hermanos, ir a aquel al que mi padre me había enseñado. Que cuando no tuviera dónde ir, cuando no tuviera a quién recurrir, cuando mis fuerzas estuvieran ya por los suelos, me decía él, siempre habrá una última opción para que tú te levantes. Esa única opción es tu Dios, a quien tú tendrás que servir y confiar en Él. Y yo sabía, como lo dijo aquel hermano anciano, Señor, yo sé que no nos puedes dejar solos, porque esta es tu iglesia. Y aquí viene, hermanos, el segundo punto que quiero hablar, que fue mi llamamiento. Me fui a la recámara cercana que mis padres nos habían prestado para que estuviéramos nosotros ahí, hermanos, descansando cuando se pudiera, ya que, hermanos, todo el día la pasábamos en la casa de mi padre, al pendiente, hermanos, de su salud. Solamente salíamos, hermanos, una hora a nuestros hogares, a bañarnos, a cambiarnos, y regresábamos inmediatamente a la casa. En las noches, en el día, porque, hermanos, estábamos despiertos hasta que nos vencía el sueño, despertábamos y ahí seguíamos al pendiente. Y en aquel cuartito donde había 2 camas, ahí nos turnábamos. Un ratito se acostaban unos, otro rato otros. Todos los nietos en la alfombra de la sala, ahí se tendían, hermanos, y ahí pasaban la noche. Y ahí estábamos nosotros, y ahí estaba su hermano, y buscó ese lugar, entre aquella cama, entre aquel closet, hermanos, que estaba ahí pegado a la cama. Y entonces su hermano dobló sus rodillas, con aquel dolor que sentía. Según mis planes, yo decía, si mi padre llegase a dormir, yo me voy a ir, no de la iglesia, me retiraré del cuerpo ministerial, porque ya no veía yo aquella figura que me iba a cuidar, aquella figura que me iba a proteger. Yo sentía que sin él, hermanos, iban a venir personas que nos iban a destruir, y iban a hacer de nosotros, hermanos, lo que bien quisieran. Y en mis planes materiales y humanos, dije, en mis planes materiales y humanos, yo decía, yo me voy a ir lejos, allá voy a buscar una obrita lejos de Guadalajara, donde yo pueda buscar mi salvación, sabiendo, hermanos, que no podemos nosotros dejar la obra del Señor. Caí de rodillas y empecé, hermanos, a llorar, porque sí me sentía solo, y empecé a expresar aquellas palabras: Señor, me duele mi pecho, me duele mi corazón, me duele mi cuerpo, Señor, me duele todo. No tengo a quien recurrir, no tengo a quien ir. No soy una persona de un carácter sociable para decirle, ven amigo, ven compañero, ven hermano, ayúdame. No, Señor, pero yo sé que yo puedo ir a ti. Consuélame, Señor, dame tranquilidad. Me siento desesperado y me siento en este momento, ¿qué voy a hacer? Cuando en aquel momento yo escuché una hermosa voz. ¿Por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Yo me levanté, hermanos, rápido, porque aquella voz me sorprendió. Y aunque no era una voz humana, hermanos, pero yo no tenía la experiencia de hablar con Dios. Yo abrí mis ojos y me levanté y volteé a mis lados, creyendo que algún familiar, hermanos, quería interrumpir mi oración. Salí a asomarme a la puerta y, hermanos, no veía absolutamente a nadie. Al fondo del pasillo, que estaba exactamente enfrente de aquella puerta, veía a todos mis hermanos y parte de la familia esperando a que sacaran el cuerpo que ya estaban preparando. Yo me volví a hincar. Yo ya sabía que era la voz de Dios. Nunca me imaginé que fuera para mí, pero yo me hinqué preguntándole: Señor, ¿qué está pasando? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a elegir?
¿Qué está sucediendo? Y Dios no es un Dios de confusiones. Vuelvo a oír aquella hermosa voz, ya en pleno conocimiento de que era Dios el que me estaba hablando. Naasón, tú estarás al frente de este pueblo, y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún más. Yo soy Naasón Joaquín, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo según su voluntad.